tema lo tenía que dar un docente que ya no está en la cátedra, pero lo vamos a dar, ¿ya? Vamos a hablar sobre lo que es anemia y eritrocitos secundarios. Prácticamente, lo que ustedes ya han llevado en fisiología y solamente vamos a aplicar lo que es la patología voluntaria. ¿Qué creen que es anemia? ¿De la difusión voluntaria? ¿Qué es anemia? ¿Qué creen que es anemia? ¿Han llevado ya esta práctica en sus grupos? ¿No? Empezando lo que es la fisiopatología de la anemia y eritrocitosis, ¿ya? ¿Alguien? ¿Ningún voluntario? Es una definición de la bulimia. La definición, si no me equivoco, de la bulimia y eritrocitos es un aumento en exceso de la bulimia. De la bulimia. ¿Qué es bulimia? Cantidad Es de la deficiencia de hemoglobina en los Ya. y eritrocitosis es un aumento en los puntos rojos. Entonces, prácticamente tenemos que hablar de la sangre, ¿no? Cuando hablamos de bulimia es prácticamente estamos hablando de sangre, plasma. No confundir qué es bulimia a lo que es el componente sanguíneo. Como ustedes han visto, el líquido extracelular tiene su intersticio, plasma, hay los componentes celulares y el componente como el plasma, ¿no? Y es donde está descrito todo eso. Cuando hablamos de bulimia, prácticamente estamos diciendo es todos los componentes, ya sea sanguíneos y plasma. En este caso nos compete hablar lo que es el componente eritrocitario, ¿no? Prácticamente nosotros lo vamos a ver que el primer signo es la anemia, ¿no? La anemia prácticamente se puede hacer un diagnóstico clínico, pero netamente laboratorial. Es por eso que ustedes tienen que recordar qué es qué es la hemoglobina, cuál es la eritropoiesis, ¿no? Cómo se regula a través de qué componente hormonal, cómo se va regulando la concentración de hemoglobina. En nuestro ambiente, por ejemplo, ustedes hayan visto que la mayoría, no la mayoría, ¿no? Pues estamos predispuestos a una hipoxia hipovárica, ¿no? Entonces es por eso que nosotros tenemos una respuesta. Y al final les voy a mostrar un artículo que este año se ha publicado, en el cual se ha hecho acá en La Paz y en el Alto, y se ha tomado diferentes tipos de muestra de sangre para ver qué componentes, qué factores de riesgos son predisponentes para que nosotros podamos tener eritrocitosis secundaria, ¿no? Entonces el primer signo, como mencioné, es prácticamente es un marcador, ¿no? De la anemia que prácticamente puede tener todo tipo de paciente, ¿no? Desde una úlcera gastrointestinal, varices esofágicas, ¿no? O que tenga algún dato de hiperesplenismo, ¿no? O algún tipo de cáncer o alguna enfermedad crónica, puede ser un diagnóstico de una anemia, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, todas estas enfermedades, sean crónicas, agudas o mielodisplásicas, nosotros tenemos que saber cómo se produce y cómo puede disminuir el hecho del componente eritrocitario. Entonces, todas estas enfermedades, que lo vamos a ir desglosando poco a poco, es netamente un signo o una característica de una enfermedad crónica agudizada. Una anemia puede tener una enfermedad renal crónico, una anemia lo puede tener una enfermedad cancerosa, ¿no? O puede ser un dato de una hemólisis, ¿no? Puede ser anémico, ¿no? O en los niños por déficit de folatos, de complejo B12, ¿no? O por deficiencia de ferritina, como la anemia ferropénica, ¿no? Entonces todo eso tenemos que saber contextualizar cómo tenemos que evaluar esa parte, ¿no? Entonces, como ustedes se han dado cuenta, cuando hablamos de fisiopatología, tenemos que recordar fisiología. Si no sabemos lo normal, difícil que sepamos lo normal. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que encontrar ese pronóstico, ¿no? De ver a la anemia como un marcador de pronóstico. Por ejemplo, en los pacientes que ya tienen un antecedente de cáncer, ¿por qué serán predispuestos a tener anemia? O aquellos pacientes oncológicos, que lo denominamos así. ¿Por qué creen que alguna vez alguien de ustedes ha visto algún pariente o algún vecino, ¿no? Que tenga algún tipo de cáncer? ¿Cuál es un prototipo de esa persona? ¿Será musculoso? No, ¿verdad? Hay disminución de peso, tiene más tendencia a la palidez, ¿no? Entonces prácticamente ahí diagnosticamos. ¿Por qué tendrá anemia? Esa sería nuestra pregunta, ¿no? Por ejemplo, un cáncer pulmonar o un cáncer de colon, ¿por qué te predispone a tener cáncer? ¿Cuál sería, o anemia, perdón? ¿Cuál sería la razón?
¿Por qué el proceso tumoral te genera anemia? ¿Por qué el hecho de que uno se infecta, por ejemplo, una infección pulmonar, ¿no? O una meningitis te puede llevar a tener anemia? ¿Por qué los procesos infecciosos te generan anemia? ¿Qué hace? Con todo eso tenemos que razonar que la anemia prácticamente, como ven aquí, entonces la anemia prácticamente, como ven acá, de lo que es la anemia nos va a llevar a componentes del aporte del oxígeno. Nosotros sabemos que la hemoglobina, ¿qué hace? Prácticamente distribuye el oxígeno, ¿no? Desde la parte de la difusión alveolo capilar hasta la parte periférica, ¿no? Y eso ustedes seguramente lo habían llevado en fisiología como la cinética del oxígeno. Cómo ingresa el oxígeno desde el aire ambiente hasta la parte más tisular de la célula, ¿no? Y todo eso tiene valores, tiene presión atmosférica de oxígeno, presión inspiratoria de oxígeno, presión alveolar de oxígeno, el gradiente alveolo arterial de oxígeno, después viene la concentración de oxígeno arterial, el consumo, el DO2, el índice de extracción de oxígeno, la saturación venosa de oxígeno, la saturación venosa central de oxígeno, hasta llegar a la saturación venosa mixta de oxígeno, que se puede medir a través de un catéter venoso central. Entonces, dense cuenta cómo el oxígeno, desde el aire ambiente, tiene toda una cinética. Y a nivel del torrente sanguíneo, prácticamente la hemoglobina es la encargada de llevar el oxígeno, ¿no? Si no tenemos un buen aporte de oxígeno, obviamente va a haber una respuesta fisiológica, ¿no? Por el incremento de la hemoglobina como tal. Entonces, por eso, como ven ahí, la anemia prácticamente ya tenemos un compromiso. Cuando tengamos anemia, prácticamente, ¿qué está diciendo? Que ese torrente sanguíneo prácticamente no va a ser apto para llevar el oxígeno al tejido periférico, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que instaurar el tratamiento, ya sea con medidas farmacológicas, sustitutivas o transfusionales. Pero en este caso siempre tenemos que tratar la causa de base. ¿Por qué tiene anemia? A veces por un proceso infeccioso, oncológico, déficit de folatos o algún otro tipo de una hipoxemia que esté generando una deficiencia de la hemoglobina como tal, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a recordar esto, ¿no? Ustedes recordarán que la hematopoiesis, ¿dónde se produce? ¿Dónde? En la médula ósea, ¿no? En los huesos largos, ¿no? A nivel del esternón, ¿no? Prácticamente ustedes recordarán que hay la médula ósea, que es la médula esponjosa, donde es el lugar donde se va a producir la hemoglobina, o los glóbulos rojos, ¿no? Pues ustedes recordarán que la eritropoiesis o la hematopoiesis, ¿quién es el más bonito? Las células empiezan desde una célula madre, ¿no? Donde el cual empieza a formar las unidades formadoras de colonias, ¿no? Los eritroblastos, ¿no? Aquí donde ya se van formando gran cantidad. Todavía aquí el glóbulo rojo tiene, ¿no? Núcleo, ¿no? Después va teniendo todo eritroblastos hasta llegar a los reticulocitos, ¿no? Donde el cual ya no tiene núcleo. Son células inmaduras, ¿no? Son glóbulos rojos inmaduros. Y una vez que ya está maduro, ya pasa al torrente sanguíneo como un glóbulo rojo transportadora de oxígeno, que es netamente la función principal del glóbulo rojo. Ustedes se cuentan que esta eritropoiesis, lo que más nos interesa de todo esto es la eritropoiesis, es que a nivel de la unidad formadora de blastos, que es la primera célula madre, ¿no? Y la unidad formadora de colonias eritropoyéticas, llega a estar involucrado, ¿qué? Dos importantes, ¿no? El ácido fólico, ¿no? Y la vitamina B12. Entonces, por eso es importante, por eso a los niños que no está con anemia, hay que darle ácido fólico, vitamina B12. ¿Para qué? Para hacer la maduración de las unidades formadoras de blastos. El complejo B, la vitamina B, el ácido fólico, entonces es ahí donde actúa, ¿no? Ahora, una vez que ya pasa esa etapa de la unidad formadora de colonias, se va a ir al proerictoblasto, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, se va a utilizar ¿qué? El yeso, ¿no? Ahí nosotros tenemos que consumir el yeso, ¿no? ¿Dónde se encuentra el yeso? Carne, verdura, ¿no? Como ácido o como que puede ser, y obviamente por la alimentación, un déficit de alimentación, pero fíjense que aquí más que todo está en esta parte, ¿no? Ya después de formar las unidades formadoras de colonias, prácticamente aquí la transferrina o la ferritina
obviamente como componentes de la formación de clorofiblasto a los reticulocitos, ¿no? Entonces, dense cuenta que estos son marcadores o factores que van a involucrarse en la formación al final de un eritrocito, ¿no? Y todo esto prácticamente va a ser regulado por qué? Por la médula ósea y la EPO. ¿Qué es la EPO? La eritropoyetina, ¿no? Entonces, ¿qué hace la eritropoyetina? Hace toda esta maduración, desde la unidad formadora de blastos, ¿no? Hasta llegar hasta los eritrocitos, ¿no? Entonces, ¿dónde se forma la eritropoyetina? ¿Dónde? Ya, pero ¿en qué lugar? Riñones todos, grandes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sistema? ¿Qué túbulo? Está aproximado. Finito ya tiene que ser usted. Allí es donde presentan las visitas históricas. Con microscopio he visto en histología. ¿O no han visto? ¿Han visto el modelo? Y he dicho placas. Entonces, prácticamente las células tubulares, ¿no? Por ejemplo, hay receptores que captan la disminución de oxígeno. Entonces, el sistema renal es donde va a captar datos de hipoxemia, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La liberación de la eritropoyetina. Y la eritropoyetina va a venir aquí a estimular estas unidades formuladoras de blastos hasta llegar a la eritropoyetina. Entonces, si se dan cuenta, la función principal del glóbulo rojo es el transporte de oxígeno, ¿no? Por eso que está involucrado en todo esto, ¿no? Y se dan cuenta, ahí podemos ya diferenciar los tipos de anemia, que puede ser ya sea por alteración de la eritropoyetina, ¿no? Como enfermedades renales crónicas, donde hay un déficit de esta, ¿no? Por lo cual no va a haber una eritropoiesis eficaz, o por algún déficit de algún folato, como el ácido fólico, la vitamina B12, que no va a haber una buena maduración del glóbulo rojo, o por déficit de hierro, ¿no? Como una anemia hemopénica. Fácil, ¿no? Entonces, prácticamente por eso es importante que nosotros conozcamos cómo maduran y cómo hace este sistema, ¿no? Como decíamos, ¿no? Prácticamente nosotros cuando vemos acá, a nivel renal, a nivel de los túbulos fotoneados, llega a identificarse, por ejemplo, el nivel de concentración de oxígeno, ¿no? Si hay una disminución de oxígeno, como marca aquí, ¿no? Va a aumentar ¿qué? La eritropoyetina, ¿no? Esta eritropoyetina va a ir hacia la médula ósea, ¿no? Y va a hacer que aumente los glóbulos rojos. ¿Y eso va a hacer con qué? Con el objetivo de aumentar la oxigenación, ¿no? Entonces prácticamente detecta la disminución de oxígeno a nivel renal y esta se va a compensar con un ciclo, ¿no? De feedback positivo para incrementar los niveles de glóbulos rojos. Obviamente el oxígeno se tiene que transportar con los glóbulos rojos, ¿no? Entonces nuevamente aquí, ¿no? Como verán, la regulación de la liberación de la eritropoyetina está regulado por la concentración de oxígeno. Mientras menos oxígeno, más liberación de eritropoyetina. Ahora en este contexto nos pondremos en el alto. ¿Por qué los pacientes, en la gran mayoría, tienen eritrocitosis? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una hipoxia hipobárica, ¿no? Porque nuestra presión atmosférica es baja respecto a los que son del llano, ¿no? ¿Cuánto es acá? A nivel del alto o de la paz. 760. 4000. 4100. 4150. Eso es metros sobre el nivel del mar. Pero estamos hablando de presión barométrica. Una cosa sí es decir, a cuánto de altitud estamos, ¿no? Eso es metros sobre el nivel del mar. Pero otra cosa es hablar de presión barométrica de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la presión barométrica a nivel del mar y a nivel de la altura? 760 a nivel de la costa, ¿verdad? Pero a nivel de la Paz, que aquí el estudio del IVA, ¿qué es el IVA? Instituto Boliviano de Altura. ¿El Instituto de qué? Instituto Boliviano de Altura. Ya, el IVAS es el instituto más relacionado acá que tiene manejo, se ha hecho el estudio, por ejemplo, en la Plaza Murillo, a nivel de 300, 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En el alto es 4.190, ¿no? Pero aquí esos son
Eso es los metros sobre el nivel del mar. Pero la presión barométrica es a nivel del llano desde 760, ¿no? Pero eso va disminuyendo mientras vas subiendo de altura. Pues en este caso, en nuestro medio se ha documentado que a nivel de la Plaza Murillo, más o menos la presión barométrica es de 495, ¿no? milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué quiere decir esa la relación? Mientras más vas subiendo a la altura, más va disminuyendo la presión barométrica. ¿Y qué es la presión barométrica? ¿Qué es? ¿Es aire? ¿Cómo es, Patricia? ¿De qué están hablando? De presión, ¿no? Es prácticamente el aire experimenta la presión de oxígeno, ¿no? Entonces se dan cuenta, a nivel del llano tiene más presión barométrica, ¿no? Para que haya una buena difusión. Pero mientras vas subiendo más, por eso los jugadores de Uruguay, Colombia dicen, no, es que en el alto es inhumano jugar allí, ¿no? Por el hecho, ¿no? Pero hay periodos de aclimatación, ¿no? Entonces por eso que mientras más sube, ¿no? Como por ejemplo aquí el otro es el Everest, ¿no? Que está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí la presión barométrica baja hasta 200. Entonces ahí, ¿qué te dice eso? Que no va a haber una buena difusión de oxígeno. Donde la presión barométrica que normalmente necesitabas a nivel del llano era de 760, ahora necesitas 490, no baja, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sistema, el organismo? Prácticamente al disminuir la presión barométrica va a hacer eso, va a detectar que no hay una buena oxigenación, no hay una buena presión parcial de oxígeno, entonces se va a liberar todo lo que hemos dicho, por datos de hipoxemia se va a liberar eritropoyetina. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que va a haber un incremento de la masa eritrocitaria. Por eso la prevalencia en nuestro medio de pacientes eritrocíticos, ¿no? ¿Cuál es el prototipo de un paciente eritrocítico? A ver, ahí cómo puedo decir. Ya, abotagada, ¿qué más? Dedos en palillos de tambor. Dedos en palillos de tambor. Sí, pero Ya, eso no ha llevado, ¿no? Fisiopatología pulmonar, los dedos en palillos de tambor, hablábamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, se dan cuenta prácticamente cuando ya hay datos de hipoxemia, ya sea por presión, disminución de presión barométrica o por algún otro dato de que hay un estrés respiratorio, no se va liberando el mecanismo complementario, ¿no? Entonces, los hemocomponentes que decíamos, ¿no? Que así el ácido fólico, el complejo de hidrógeno, ¿no? El otro pilar fundamental es el hierro, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es una luz intestinal, es una imagen en el cual como es el hielo de la parte de lo que es férrico tiene que pasar a estado ferroso, ¿no? El estado ferroso ingresa a la célula. Entonces, prácticamente en la carne está como estado ferroso, ¿no? Y en las verduras está como estado férrico, ¿no? Por eso lo que nosotros comemos, ¿no? Los vegetarianos, ¿no? Dicen, no, yo no como carne, pero igual, ¿no? Por la parte de las verduras igual. Pero sí, digamos, tienen que transformarse, como ustedes ven, como estado férrico, como F3, y tiene que ser absorbido como estado ferroso, ¿no? A través de la membrana apical, una vez que ingresa dentro de la célula como estado ferroso, que está con una valencia de 2, ¿no? Entonces es ahí donde se va a ir acumulando como ferritina, ¿no? Y en los macrófagos, como hemosiderina, ¿no? Ustedes seguramente ya lo han visto, ¿no? En histología, estamos solamente recordando. Una vez que ya está dentro de la célula, ¿no? Prácticamente tiene que pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Y una vez que sale al torrente sanguíneo, esto es transportado por la tara ferrea. Todo esto, ¿qué se llama? Esto es la cinética del hierro, ¿no? Ustedes verán que hay bombas y prácticamente esto tiene que ser regulado. ¿Por qué hormona? ¿Qué hormonas regula toda esta cinética del hierro? Entonces, verlo, pues. No es Micaela. ¿Qué es la epsilina? Epsilina.
No me digan que nunca lo han. ¿Qué está hablando? La epsilina es una hormona que es secretada por el hígado y hace toda esta regulación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay un proceso inflamatorio del hígado, ¿no? Entonces hay una disminución de la epsilina, por lo cual no va a hacer que ingrese el estado ferroso dentro del torrente sanguíneo. Entonces todo esto es regulado por la epsilina. Entonces prácticamente nosotros lo absorbemos por el tubo digestivo y a través de, como les decía, el hígado es el que va a regular por la epsilina y obviamente esto va a ir a depositarse ya sea como mioglobina, porque es parte de la globina del músculo, ¿no? Y también como a nivel de los glóbulos rojos, a nivel de la médula ósea como hemoglobina. Entonces hay dos datos, ¿no? El yeso que se consume prácticamente tiene que ir depositado, y ahorita lo vamos a ver en cuánto de porcentaje viene. Lo normal es de 1 a 2 miligramos, por lo menos, que se debe consumir de hierro, ¿no? En su estado ferroso, ¿no? Y de estas se va a ir acumulando a nivel del músculo con la mioglobina, obviamente con la proteína, ¿no? La mioglobina, ¿no? Y también en la médula ósea tiene que ir de 300 miligramos. Y hay una parte igual que se va almacenando en el hígado, ¿no? Y en los eritrocitos, ¿no? Y a nivel del sistema retículo, endotelio, aquí prácticamente es el vaso, ¿no? Donde ahí prácticamente hay una destrucción, ¿no? ¿Cuánto tiempo viven los glóbulos rojos? 120 días, ¿no? Y ahí dicen donde el cementerio de los glóbulos rojos, ¿no? Donde ahí es donde tienen que ir, y por este sistema retículo endotelial tiene que empezar a degradarse, y obviamente ahí, ¿no? La globina se vuelve a reutilizar, ahí ya pasa la bilirrubina, todo el contenido que tenemos seguramente en el endotelio. Y obviamente también hay una pérdida de hierro que si excede, ¿no? El incremento de hierro, entonces la descamación del tubo del intestino se va eliminando a través de las heces. Entonces, el organismo se regula por esta hormona, ¿no? Que tiene que ir a diferentes lugares compartimentos para hacer toda esta funcionalidad. Tiene que haber un equilibrio mediante la regulación de la transferrina, como hemos visto ahí, la hemosiderina y obviamente por la hormona la epsilina, ¿no? Que va a hacer toda esta regulación. Aquí estamos viendo el macrófago, ustedes seguramente esto lo han visto, ¿no? Como fíjense, cómo los sistemas, para que haya una degradación y un incremento de la ferritina, ¿no? Bueno, en el estado ferroso, prácticamente puede ser regulado también por citocinas inflamatorias, como el interferón gamma, ¿no? O algún tipo de infección como los lipopolisacáridos, ¿no? Que prácticamente, ¿qué hacen los macrófagos? Van a destruir los glóbulos rojos, ¿no? Es por eso que cualquier proceso inflamatorio infeccioso, por ejemplo, como una sepsis, ¿qué es la sepsis? Una respuesta desregulada, ¿no? Del organismo hacia una infección, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos los glóbulos blancos, citocinas, como ustedes lo hemos visto en fisiopatología de la inflamación, entonces no solamente van a la infección, sino que también es algo generalizado, ¿no? Entonces, en el cual ahí, como está con una tormenta de citocinas, ¿no? Entonces empiezan a atacar al mismo cuerpo como una destrucción de glóbulos rojos. Por eso en esa parte ya se empieza a activar la destrucción de glóbulos rojos. Por eso pacientes ya con proceso infeccioso crónico, ¿no?